Hoy viajamos hasta el Valle del Sil, situado al oeste de la provincia de León, un rincón en el que nace este río que baña gran parte del Bierzo. En él descubriremos los secretos de la mina y surcaremos las alturas para disfrutar de un gran paraje natural y arqueológico, las Médulas. Tren turístico del Bierzo. Aún es de noche cuando la locomotora comienza a rugir. Suena igual que hace años cuando sus vagones iban repletos de negro carbón, inagotable fuente de energía que la tierra berciana guarda en sus entrañas, material que sigue siendo el rey del Bierzo Alto. El tren va a partir como lo ha hecho durante años. Ahora transporta público, gente atraída por las maravillas que esconde esta comarca, naturaleza en estado puro rodeada por el negocio más importante de la zona, las minas. Este tren en el que vamos a viajar en los próximos minutos encuentra su origen en este negocio que ha convertido montañas, llanos, páramos y riberas en un dibujo de sombras de cartoncillo negruzco que se diluyen con el verde y los tonos ocres de la zona. Este tren nos permite descubrir las maravillas naturales y cómo han evolucionado estas tierras bañadas por el río Sil. Cada traviesa de estas vías esconde la historia de aquellas personas que día a día hacían su particular viaje al centro de la Tierra para extraer el negro mineral. A medida que avanza el tren y coge velocidad, se superponen postales de la naturaleza más abrupta en convivencia con la obra de la mano del hombre. Viajando en la cabina de esta vieja locomotora, me viene a la cabeza una historia que me contó un viejo charlatán sobre un joven que montó por primera vez en un tren hace casi 80 años. Durante generaciones había existido la leyenda de esa máquina. Todos habían hablado de ella, pero nadie de los que él conocía la había visto y mucho menos viajado en ella. Había terribles leyendas sobre el tren, como que el que viajaba en él no regresaba nunca. ¿Dónde comenzaba el mito y dónde la realidad? Lo cierto es que a los pocos meses se iniciaron las obras del tren en donde él residía. Entre los más mayores, el temor de las historias que se oían de zonas semejantes en las que se había instalado este aparato. Entre los más jóvenes, expectación ante la novedad. Durante meses y meses se prolongó la obra. Nuevos edificios y pesadas máquinas habían modificado el paisaje. La estampa natural no fue lo único que cambió. La gente de alrededor trabajaba ahora con más celeridad. Las costumbres también habían sufrido modificaciones. Nuestro joven protagonista, inquieto, veía cómo en poco tiempo muchos habían tomado este tren para dejar su tierra. Él soñaba con ese viaje, con dónde podría conducirle aquella locomotora que relucía y a la que oía pitar. Tantas ilusiones se agolpaban por ocupar uno de sus vagones. Una noche decidió arriesgar y sacó un billete para el tren. Igual que él, cientos de jóvenes, o quizá miles, de su misma condición, estaban dispuestos a disfrutar de un viaje de semejantes características. Agolpado, tomó sitio en el último vagón. No se arrepentía de su hazaña. Pocos minutos transcurrieron hasta que la locomotora empezó su rumbo. A él le habían parecido siglos. De repente sintió la vibración de la locomotora. Aún no había partido y desde su asiento, ligeramente incómodo, observaba todo lo que durante tanto tiempo le había rodeado. Un pitido marcaba el inicio del viaje. Poco a poco, todo se iba alejando mientras sentía cómo el tren patinaba entre las vías, contando cada una de las traviesas que dejaba a su paso mientras la emoción lo embargaba. Se repetía: es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Nunca regresó. No es una historia triste. Es el viaje de uno de los millones de pedazos de carbón que han hecho este tramo y abandonaban su mina montados en este tren para buscar refugio en nuestras casas o en las viejas fábricas. Era su destino, concluye el anciano.
Con el paso del tiempo, el carbón ha ido perdiendo peso en el panorama energético español. Esto, unido a la llegada de carbones de gran calidad y muy bajo precio procedentes de otros países, ha hecho que el tráfico de esta línea haya disminuido progresivamente en las últimas décadas. La minería del carbón comenzó a explotarse en gran escala de forma tardía en el Bierzo con respecto a otros lugares de España, pues no fue hasta los años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, cuando se hizo de forma masiva. A partir de 1915 fue verdaderamente vertiginosa la subida de los precios a que los exportadores españoles podían colocar sus productos en el extranjero. El carbón fue uno de los productos más afectados y su precio subió de 1914 a 1916 un 277%. Los propietarios de las minas de la cuenca de Villablino, que desde hacía algunos años intentaban mejorar la explotación de las minas, habían estudiado la posible construcción de un ferrocarril de vía estrecha desde Ponferrada hasta Palacios del Sil y de un tranvía desde este punto hasta Villablino. Este estudio previo sirvió de base a otro para la construcción de un ferrocarril carbonífero de uso privado que fue encargado a principios de 1918. La línea se construyó rápidamente, pese a problemas como la epidemia de gripe, que hizo disminuir el número de trabajadores disponibles de 4.800 a 1.200, o la imposibilidad de usar la carretera para transportar los materiales. La obra, con sus 62 kilómetros, implicó perforar 650 metros de túnel. Se hicieron excavaciones de 735.000 metros cuadrados de tierra. Se construyeron y montaron 10 puentes y se edificaron 7 estaciones y 8 apeaderos. Se finalizó el ferrocarril en 10 meses y medio. La línea sigue el curso del río Sil, con el que se cruza en varias ocasiones en juego de zig-zag. Esta circunstancia se irrumpe en los últimos kilómetros antes de llegar a Ponferrada, porque el río discurre por un estrecho desfiladero de más de 5 kilómetros de longitud. Por ello, se hubo de dar un rodeo pasando cerca de Columbrianos y San Andrés de Montejos. Otro dato curioso de esta línea es que ha sido la última que mayor número de locomotoras de vapor ha mantenido en España. Este tren es la imagen gráfica del Bierzo, una llanura rodeada de montañas. Hasta donde llega esta línea, en las tierras septentrionales, es donde las cumbres alcanzan mayores alturas en su conjunto, como estribaciones que son de la cordillera Cantábrica. Y en estas condiciones, el río Sil va abriendo su camino flanqueado por las sombras de las grandes protuberancias y sirve de compañera al ferrocarril, que se asoma en gran número de pueblos, porque es tan áspero el relieve que hasta los núcleos poblados buscaron para su asentamiento el espejo del Sil. Y entre rocas y espesa vegetación transcurre este viaje en que el negro y el misterio de los túneles irrumpe la estampa de colores verdes y marrones. Tranquilamente se va recorriendo esta zona. Las médulas. Ya que despierta pronto el día en las médulas, les proponemos una segunda aventura. El sol tiene para jugar un paisaje enrevesado y de fábula, como de cuento. En el Bierzo, al noroeste de los montes Aquilanos y junto al valle del río Sil, se encuentran las médulas. Fantástico paisaje resultado de las explotaciones romanas en busca del rey de los minerales, el oro. Se pueden recorrer, ver y disfrutar las médulas de muchas formas, a través de rutas a caballo, practicando senderismo e incluso en bicicleta de montaña. Sin embargo, la aventura de hoy es distinta, una apuesta atrevida, un viaje en globo. La altura nos va a permitir tener una visión global y distinta de las médulas, una visión irrepetible y única de este rincón para ver sus numerosos laberintos y las atrevidas y caprichosas formas de la piedra, de esa roca que parece dinamitada. Lo primero es encontrar una explanada, un sitio amplio desde el que poder despegar. Tiene que ser amplio para poder extender la lona del globo
hasta que ésta se llene de aire y tome la forma de bombilla. El globo es uno de los medios de transporte más sencillos del mundo. Pues un globo funciona con aire caliente. Entonces se calienta un volumen de aire del globo, de la vela, que en este caso con el que hemos volado son 2.500 metros cúbicos de aire, se calienta y entonces sube por diferencia de densidad, ¿no? El aire de la vela es menos denso al estar caliente y entonces sube, ¿no? Es el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces ese es el funcionamiento, ¿no? Una vez que ya ha tomado forma, se despega. Poco a poco sentimos más fuerte el ruido y el calor del gas. La cesta comienza a separarse de la tierra, se pierde el contacto hasta que va tomando altura, una de las labores que más le cuesta al globo. Este fue uno de los primeros artilugios que el hombre inventó en su sueño imposible por volar y convertirse en un ave que surca el cielo en libertad. Según se toma altura, cada detalle se vuelve más pequeño y la visión global que se adquiere es más compacta. A partir de ahora, el aire es el que dirige nuestro viaje. Por fortuna, el día elegido es tranquilo y no hay fuerte viento, con lo que es más fácil de controlar el rumbo del vehículo. Las médulas son, sin duda, las minas auríferas más grandes excavadas por los romanos en todo su imperio. Los 300 millones de metros cúbicos de tierra extraídos para el lavado del mineral han configurado con el paso del tiempo y la erosión uno de los parajes histórico-arqueológicos con más valor y belleza de España. El profundo relieve de las médulas tiene su origen en el sistema empleado para la explotación del oro, el ruina montium. El procedimiento debía ser muy rentable, pues se calcula que los romanos extrajeron de las médulas 800.000 kilos de oro. El escritor de Villafranca del Bierzo, Enrique Gil y Carrasco, hizo el siglo pasado una descripción minuciosa y bella de lo que son las médulas. Esta montaña, horada y minada por 1000 partes, ofrece un aspecto peregrino y fantástico por los profundos desgarrones y barrancos de barro encarnado que se han ido formando por el sucesivo hundimiento de las galerías subterráneas y la acción de las aguas invernizas, que la cruzan en direcciones inciertas y tortuosas. Está vestida de castaños bravos y matas de roble, y coronada aquí y allá de picachos rojizos y de un tono bastante crudo, que dice muy bien con lo caprichoso y extravagante de las figuras. Su extraordinaria elevación y los infinitos montones de cantos negruzcos y musgosos que se extienden a su pie, residuo de las inmensas excavaciones romanas, acaban de revestir aquel paisaje con un aire particular de grandeza y extrañeza que causa en el ánimo una emoción misteriosa. El paso del tiempo ha ido convirtiendo el lugar en un paraje cargado no solo de historia, sino también de leyenda. Otro punto de gran interés para contemplar esta estampa de colores rojizos, pardos, amarillos y verdes es desde el mirador de Orellán, al que se accede desde esta localidad berciana a través de una pista sin asfaltar. En el mirador se obtiene una amplia panorámica del conjunto, apreciándose tanto los desmontes como la red hidráulica. Se domina también los diferentes asentamientos arqueológicos y la variación de especies vegetales según se abandona el valle para alcanzar las montañas. El sol y la luz juegan a crear distintas iluminaciones tanto desde lo alto como desde abajo, debido a la altura de estas enfiladas paredes que alcanzan los 100 metros. El tamaño eleva el misterio de este rincón. Desde el mirador se contempla una salida de bocamina. Es el final de una de las múltiples galerías excavadas en la montaña, por las que entraba el agua consiguiendo la erosión y el derrumbamiento de masas aluviales de las que se extraía el oro. Son 650 metros de longitud que se pueden recorrer con la única ayuda de una linterna.
Antes de ser introducida en las galerías, el agua se almacenaba en embalses cuyas compuertas solo se abrían en el momento en el que el agua recorriera con fuerza los túneles, con el objetivo de ocasionar el derrumbe. Conseguido el derrumbe, el siguiente paso era el lavado para dejar libre el oro. El sistema se estructuraba en torno a un gran desagüe central, del que se derivaban otros más pequeños en los que se situaban los lavaderos. Como consecuencia del proceso, se vertió al río Sil una gran cantidad de sedimentos que acabaron obstruyendo su cauce. Este hecho explica el origen del lago de Carucedo, a que parece increíble. Desde el globo, cada una de las grietas de la erosión intencionada por los romanos se hace más patente. Controlando la altitud, se consiguen diversas perspectivas desde las que disfrutar de la estampa dejada por esta obra de ingeniería centenaria. Las médulas deben transportarnos en el tiempo, 2000 años atrás. La imaginación vuela hasta la época de los romanos. El noroeste de la península era una mina a explotar repleta de metales preciosos, fundamentalmente oro, por lo que el Imperio Romano estaba dispuesto a luchar y someter a sus antiguos vecinos cántabros y astures. Otros relatos históricos sostienen en que el interés de los romanos por esta zona no era tanto el oro, como sí el deseo de pacificar el imperio proporcionando unas fronteras seguras, lo que aceleró el proceso de conquista. De lo que no cabe duda es que fue el mismo emperador Augusto el que dirigió la campaña durante los años 27 y 25 a.C. Aún así, el sometimiento definitivo de los rebeldes no se logró hasta el año 19 a.C., en que fue enviado para dirigir el asedio el mejor general romano, Agripa. Tras la conquista, estos territorios se incorporaron a la provincia hispana Citerior. Esta mina de oro se convirtió en la mayor de cuantas se conocen en el noroeste del país y probablemente la de mayores dimensiones de todo el Imperio Romano. Tras este intenso día, continuamos la ruta en dirección a Astorga, ya en la comarca Maragata, una zona de bellos pueblos como Castrillo de los Polvazares. Pero si las alturas les han abierto la boca, en Santiago Millas, en el barrio de abajo, se encuentra una curiosa hospedería, Guts Muts, en la que poder disfrutar de la gastronomía de la zona, un cocido maragato. La particularidad de este cocido se encuentra en que se come al revés, es decir, de la carne a la sopa. La tradición cuenta que en época de guerra los enemigos atacaban siempre a la hora de comer y a los soldados solo les daba tiempo a comer la sopa y se perdían el mejor manjar, la carne. Por eso tomaron la determinación de comenzar al revés. Esta hospedería es una casa típica de arrieros maragatos del año 1752 con una galería exterior. La entrada porticada da a un gran patio ajardinado. En la hospedería hay 8 habitaciones. Para la decoración se ha apostado por una original idea. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca han plasmado en las paredes su personal tendencia artística, originando una atrevida transformación de espacios en todos los dormitorios. Un contraste de volúmenes en los que se pasa de la estética rural a una contemporánea. Hemos elegido un camino apoyado por amigos. Ahora trabajamos con artistas plásticas. Entonces cada vez invitamos gente aquí que viene a vivir con nosotros y la única contraprestación que pedimos es que dejen algo reflejado en nuestra casa. Y has visto las habitaciones, puede ser murales, puede que hacen cosas con muebles. Aquí hemos tenido experiencias muy divertidas porque aquí convives con el artista durante un día. Entonces ves nacer y crecer una obra con todos los problemas que hay. Y funciona. No le gusta a todo el mundo porque hemos elegido un camino, hemos hecho una especie de fusión entre elementos de arte contemporáneo aplicado al ámbito rural.
un lugar idóneo para disfrutar de una agradable conversación y descansar tras un agitado día.